Hans Wilsdorf nació en 1881 en una pequeña ciudad de Alemania, dentro de una familia de clase media que vivía del comercio de hierro. Su infancia parecía tranquila hasta que la tragedia tocó su puerta. Su madre murió cuando él tenía solo 11 años. Y su padre, al año siguiente, a los 12, era oficialmente huérfano. Su tío vendió el negocio familiar y lo envió a un internado en Baviera. Para Hans, aquel lugar fue un encierro. Extrañaba su hogar. Se sentía un extraño y muchas veces fue objeto de burlas. Pero en medio del dolor, desarrolló algo invaluable: disciplina y autosuficiencia. Aprendí a cuidar mis cosas y a valerme por mí mismo. Escribiría años después. Esa mentalidad sería la base de su éxito futuro. En la escuela, destacó en matemáticas y en idiomas. Aprendió francés e inglés, convencido de que el conocimiento le abriría puertas. Y tenía razón. Su curiosidad lo llevó a interesarse por los relojes, cuando un amigo suizo le habló de una ciudad llamada La Chaux-de-Fonds, famosa por su tradición relojera. A los 19 años, cansado de las limitaciones de su vida en Alemania, se mudó a Suiza. Allí trabajó en una empresa exportadora de perlas, donde aprendió sobre comercio internacional y observó cómo se podía ganar dinero sin fabricar nada, solo con estrategia. Pero su corazón no estaba en las perlas, estaba en los relojes. Un amigo le ofreció trabajo en una fábrica relojera, Kuno Korten. Aceptó sin dudar. Allí aprendió cada detalle del oficio, desde ajustar mecanismos hasta inspeccionar la precisión de cientos de relojes al día. Fue su primera gran escuela en el arte de medir el tiempo, pero su camino se detuvo temporalmente cuando tuvo que servir en el ejército alemán. Tras cumplir su deber, se mudó a Londres con apenas 22 años. Allí trabajó para una compañía de relojes de alta gama, y gracias a su talento para los idiomas, logró expandir sus ventas y conectar con nuevos mercados. En ese tiempo conoció a su futura esposa, Florence, y también a su cuñado, Alfred Davis, quien sería clave en su historia. Una tarde, Hans le confesó su sueño: crear su propia empresa relojera. Davis creyó en él y aportó el capital inicial. Así, en 1905, nació Wilsdorf Davis, el embrión de lo que años después se conocería como Rolex. Desde sus primeros días, Hans demostró que no solo quería vender relojes, quería perfeccionarlos. Su visión era clara: crear un reloj de pulsera tan preciso como un reloj de bolsillo, pero mucho más práctico. En ese entonces, los relojes de pulsera se consideraban femeninos y poco confiables. Pero él vio el futuro donde otros veían moda pasajera. Con la ayuda de fabricantes suizos, empezó a diseñar relojes con movimientos más pequeños y resistentes. En 1908, registró el nombre Rolex, corto, elegante y fácil de pronunciar en cualquier idioma. A partir de ahí, comenzó una nueva era. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, muchos empresarios quebraron, pero Rolex se fortaleció. Los soldados necesitaban relojes resistentes y fáciles de usar. Los Rolex se ganaron fama de precisos, duraderos y confiables. No solo medían el tiempo, simbolizaban disciplina y supervivencia. En 1914, un golpe económico amenazó el negocio. Gran Bretaña impuso un impuesto del 33% a las exportaciones. Hans reaccionó rápido. Trasladó su sede a Suiza y renombró la empresa como Rolex Watch Corporation. Su decisión no solo salvó a la compañía, sino que la posicionó en el corazón de la industria relojera mundial. Años después, llegaría el momento que cambiaría todo: el lanzamiento del Rolex Oyster, el primer reloj de pulsera verdaderamente resistente al agua. Era 1926. Y el mundo aún dudaba de si un reloj podía soportar las condiciones más extremas. Hans encontró la forma perfecta de demostrarlo. Invitó a la nadadora británica Mercedes Gleitze a cruzar el Canal de la Mancha
llevando un Rolex Oyster en el cuello. Ella nadó por más de 10 horas en aguas heladas. No logró completar la travesía, pero el reloj salió del mar intacto y funcionando. Fue una revolución. Hans no perdió el tiempo. Publicó un anuncio a página completa en el Daily Mail, mostrando el reloj que había sobrevivido al canal. Desde entonces, el nombre Rolex se asoció con resistencia y prestigio. Su ingenio no se detuvo ahí. Colocó relojes dentro de peceras, con peces vivos en las vitrinas de sus tiendas, para que todos vieran que eran realmente impermeables. Más tarde, pilotos, aventureros y atletas famosos comenzaron a usar Rolex. Cada hazaña en la que un reloj sobrevivía reforzaba su reputación. En 1931 lanzó otro avance, el Oyster Perpetual, el primer reloj automático y hermético del mundo. Ya no hacía falta darle cuerda manualmente. Se alimentaba del movimiento del usuario. Hans había logrado lo imposible: precisión, durabilidad y elegancia en un solo diseño. Sin embargo, su vida no fue solo éxito. La Segunda Guerra Mundial volvió a ponerlo a prueba. Su apellido alemán le cerró puertas en algunos mercados y la guerra complicó las exportaciones. En 1944, su esposa murió, dejándolo devastado. Pero incluso en la pérdida, decidió crear algo trascendente: la Fundación Wilsdorf, dedicada a causas benéficas. Años después, antes de morir, donó la totalidad de Rolex a esa fundación. Desde entonces, la empresa no tiene dueño, no cotiza en bolsa y no paga impuestos. Sus beneficios se reinvierten y se destinan a obras sociales. Y aquí está la lección: los sueños grandes no se logran de la noche a la mañana, pero cada paso firme deja una huella. Si esta historia te inspira, suscríbete y sigue aprendiendo de quienes se atrevieron a cambiar su destino. Tras la guerra, Rolex duplicó su éxito. En 1945 lanzó el Datejust, el primer reloj automático con fecha. Luego el Day-Date, que mostraba también el día de la semana. Y en 1953, el legendario Submariner, capaz de resistir inmersiones de hasta 100 metros. Hans Wilsdorf murió en 1960, pero su legado quedó grabado para siempre. Décadas después, Rolex se consolidó como sinónimo de lujo, precisión y prestigio. En 1985, introdujeron un acero especial 904 litro, más costoso y duradero que el de cualquier otra marca. Así, el reloj del huérfano alemán se convirtió en un símbolo mundial de excelencia. De huérfano sin rumbo a fundador de una de las marcas más admiradas del planeta, Hans Wilsdorf demostró que el verdadero éxito no se mide solo en riqueza, sino en propósito. Su historia es la prueba de que incluso desde la pérdida más profunda puede nacer la grandeza y que la adversidad no siempre marca el final, sino el comienzo de una transformación. Hans no tuvo herencias, contactos ni fortuna. Lo que sí tuvo fue una convicción inquebrantable, la de construir algo que trascendiera el tiempo. Mientras el mundo veía relojes, él veía oportunidad. Mientras otros temían fracasar, él se obsesionó con perfeccionar cada detalle. Esa diferencia de mirada fue lo que cambió para siempre la historia de la relojería y del emprendimiento. Cada reloj Rolex que hoy brilla en una muñeca representa mucho más que lujo. Es el reflejo de una vida dedicada a la excelencia, de una mente que se negó a rendirse y de un espíritu que entendió que el tiempo, más que medirse, debe aprovecharse. Hans no heredó fortuna, pero sí dejó una filosofía. Nunca te conformes con el tiempo que te toca vivir. Constrúyelo, moldéalo, hazlo tuyo. Así nació el legado del hombre, que convirtió su dolor en precisión, su pérdida en innovación y su sueño en eternidad. Si esta historia te inspiró, deja tu like, compártela con alguien que necesite un impulso y recuerda, no importa de dónde vengas, sino lo que estás dispuesto a hacer
con el tiempo que tienes. Porque al final, como Hans Wilsdorf, todos tenemos el poder de crear nuestro propio reloj del destino.